Buenas tardes. Desde el Centro de Estudios Cívicos de Córdoba, continuando con nuestra actividad habitual de difusión cultural y doctrinaria, queremos dedicar este video y el próximo a homenajear la memoria de uno de nuestros grandes maestros, el profesor Carlos Saccheri, con motivo de cumplirse en diciembre los 50 años de su muerte en trágicas circunstancias. Recordemos, Carlos Alberto Saccheri nació en Buenos Aires en 1933. Se graduó de filosofía en 1957 y poco después ganó una beca en Canadá en un concurso internacional que le permitió estudiar en la Universidad Laval de Quebec, donde en 1963 obtuvo su licenciatura en filosofía y posteriormente el título de doctor en filosofía. En tiempos de estudiante universitario y después durante 10 años, siguió Saccheri al padre Julio Membiel, al quien recordamos el año pasado al cumplirse también los 50 años de su fallecimiento. Membiel fue su principal formador en la lectura y el estudio de Santo Tomás de Aquino especialmente. Fue profesor en la Universidad Católica Argentina y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ejerció la docencia en París y en Venezuela y fue el principal propulsor de la Sociedad Tomista Argentina de la que era secretario. Actuó también como coordinador del Instituto de Promoción Social Argentina y como presidente de la Obra de la Ciudad Católica, que adquirió mucha importancia en la formación de muchos, entre ellos la nuestra, con especialmente los congresos bianuales que se hacían y la edición de la revista Verbo, lamentablemente desaparecida, pero que durante muchos años nos iluminó, los ilustró de manera sencilla y concreta con respecto a la doctrina católica para la actuación social. Saccheri en 1970 fue nombrado secretario científico del CONICET, del que era investigador principal. Fue un conferencista habitual y formador de jóvenes dentro y fuera de la Argentina. Colaboró regularmente con numerosas publicaciones especializadas. En 1971 publicó la crónica teológica La Iglesia Clandestina, obra de gran profundidad sobre la subversión en la Iglesia Católica y la infiltración marxista en su seno. Fue un adelantado a su época para anticiparse a los acontecimientos graves que están ocurriendo actualmente, incluso alrededor del sínodo, de la sinodalidad que se está llevando a cabo precisamente en el Vaticano. Al fallecer su maestro Membiel, le tocó despedirlo en su sepelio y entonces dijo esto: sepamos los más jóvenes conservar el fuego sagrado que nos ha dejado en herencia. Nuestra iglesia y nuestra patria necesitan que la obra del Padre se prolongue a través de los discípulos que formó. La tarea es ardua en estos tiempos en que abundan tantas defecciones de todo tipo. Sepamos demostrar en la imitación de sus virtudes el estímulo para difundir y profundizar su obra, para que las promociones más jóvenes puedan a su vez encontrar su vocación cristiana y nacional. Apenas un año después, el 22 de diciembre de 1974, pleno gobierno constitucional, Saccheri fue asesinado por un grupo guerrillero en presencia de su familia al salir de misa. Su muerte, como la del profesor Yenta, otro de nuestros maestros, asesinado poco antes por el mismo grupo, fue consecuencia de su obra intelectual, que no se limitó a los trabajos académicos, sino que, consciente de la misión social del estudioso, a menudo participó en actividades de difusión de un orden de convivencia basado en los valores de la tradición cristiana. En especial, Saccheri sostenía la necesidad de contar con un núcleo suficiente de hombres prudentes, que, inspirados en los principios clásicos de la política y munidos
de una adecuada versatilidad, puedan actuar convenientemente en la vida social. Saccheri, hombre de pensamiento y de acción, fue el arquetipo de la conjunción armónica y exacta de la teoría con la praxis. Escribió en total 3 libros, pese a su corta vida, y 55 trabajos, entre artículos, ponencias, recensiones, conferencias, etc. Nos interesa concentrarnos en una de sus obras, que escribió para el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, en forma de notas sobre el tema la Iglesia y lo social, y que luego fueron publicadas como el nombre El Orden Natural. Todavía existe, se consigue, acaba de hacerse una nueva reimpresión de esta obra, que es un excelente manual de doctrina social de la Iglesia, que sirvió de guía en el medio siglo transcurrido a multitud de personas. Y continúa siendo lo mejor que se haya escrito en lengua española, sin perder vigencia, porque a diferencia, por ejemplo, del compendio oficial de la materia, no es una recopilación de párrafos de encíclicas. Tampoco se aparta de su vocación filosófica, pues una de las fuentes de la doctrina social es la razón humana, iluminada por la ley natural. Luz de la razón que a través de juicios prácticos le manifiesta al hombre aquello que debe evitar el mal y obrar el bien. Como señala Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, aunque la fe esté por encima de la razón, sin embargo, ninguna verdadera disensión puede jamás darse entre la fe y la razón, como quiera que el mismo Dios, que revela los misterios e infunde la fe, puso dentro del alma humana la luz de la razón, y Dios no puede negarse a sí mismo, ni la verdad contradecir jamás a la verdad. Además, el autor solo menciona algunos documentos pontificios para mostrar la coincidencia con el razonamiento que ha ido desarrollando, basado en conceptos lógicos y surgidos de la experiencia histórica. De los 50 capítulos de este libro, procuraremos analizar algunos conceptos que nos parecen más relevantes y originales. Como consecuencia de la naturaleza del hombre, se ha reconocido desde la antigüedad la existencia de normas de conducta que no dependen de la legislación humana. Son los llamados derechos naturales. Quedan en evidencia cuando se cuestiona una ley. Esto ocurrió curiosamente durante el proceso de Nuremberg, que juzgó los crímenes de guerra cometidos por los nazis, ya que no se había establecido previamente el delito de genocidio, y se debió reconocer entonces que hay normas que fundamentan las leyes positivas. El derecho natural abarca principios y normas que cualquier persona puede alegar como algo que se le debe en razón de su esencia. Todo hombre puede conocer este derecho por la simple luz de su razón. En cambio, el derecho positivo incluye normas que surgen de la autoridad política. Solo el derecho natural posee las características de universalidad, inmutabilidad y cognoscibilidad. Toda persona tiene 3 inclinaciones naturales: a la conservación de la vida, a la propagación de la misma vida y a su propia perfección. Dichas tendencias dan lugar a los derechos esenciales, subordinados al primer principio ético, hacer el bien y evitar el mal, del cual dependen los 3 niveles de derechos mencionados. Dada su formación filosófica, no es extraño que Saccheri dedicara 3 capítulos de su libro al orden natural, discutido y combatido por la cultura moderna. Como argumenta Monseñor Tortolo en el prólogo de la primera edición del libro, por su propia naturaleza, es inviolable el orden natural. La actitud del hombre debe ser de total acatamiento. La vulneración de este orden introduce un tipo de violencia interior cuya actividad inmediata es el mismo hombre que vulnera el orden.
Pero este orden natural se proyecta de una manera múltiple: orden moral, orden social, orden económico, orden político. Distintos aspectos y distintos fines de un mismo orden natural, con sus leyes propias. Este orden lamentablemente está siempre hackeado. Es fácil vulnerarlo, máxime que en su realización el hombre interviene con todo lo que es suyo. Continúa Monseñor Tortolo diciendo: un gran pensador y un gran maestro, Carlo Saccheri, intuyó las profundas subyacencias en el pensamiento y en el corazón del hombre actual. Subyacencias cargadas de errores y negadoras no sólo del orden sobrenatural, sino también del orden natural. Vio la problemática del orden natural subvertido y vigorizado por una técnica portentosa, y se volcó de lleno, no a llorar, sino a restaurar el orden natural. Aquí está la razón de su sangre mártir. Termina este breve y conceptuoso análisis Monseñor Tortolo. Saccheri critica las corrientes que niegan un orden natural: el materialismo positivista, el relativismo y el existencialismo, que rechazan la posibilidad de una naturaleza humana y de un orden social derivado de ella, que sirvan de base a la moral y al entramado de la vida social. De un modo simple, con ejemplos claros, demuestra Saccheri que el contacto con las cosas exhibe que en cada ser hay una naturaleza, y la ciencia confirma que no es resultado del azar, sino que existe un orden, con una jerarquía y una armonía. Resulta imposible que de una simple combinación al azar surja el orden del universo como propone la teoría del Big Bang. Como Saccheri fue asesinado en razón de su búsqueda de la verdad y se inició un proceso de beatificación, lamentablemente quieto, que no avanza, queremos terminar con la enseñanza de Santo Tomás. Mártires significa testigos, puesto que con sus tormentos dan testimonio de la verdad hasta morir por ella, no de cualquier verdad, sino de la verdad que se ajusta a la piedad, la cual nos ha sido dada a conocer por Cristo. Tal verdad es la verdad de la fe, la cual por lo tanto es causa de todo martirio. Hasta aquí Santo Tomás. Continuaremos en un próximo video dedicado específicamente a unos aspectos principales de la doctrina social de la Iglesia. Valga este modesto homenaje a la memoria, repetimos, de uno de nuestros grandes maestros, lamentablemente poco conocido ya por la juventud actual, porque nos debemos incrementar, aumentar constantemente la difusión de estas grandes obras y de estos grandes personajes, los grandes maestros que tuvimos en la Argentina, que ha sido muy rica en esos avatares, en estas contribuciones que nos ha hecho la providencia. Nos veremos entonces próximamente y les agradezco la atención dispensada, como siempre, a nuestra modesta tarea desde el Centro de Estudios Cívicos.